Hoy hablamos de proyectos de ley que están pendientes, cuáles se van a aprobar antes del 12 de enero, que es la fecha en la que termina este periodo legislativo, y cuáles son los que probablemente se queden para después, en pleno periodo electoral. Hablábamos del Código Penal y de esta situación que tiene el país con las niñas embarazadas y cómo hay una diferencia marcada cuando un caso es mediático y el resto que vive la vida normal. Todas las niñas que llegan a estos hospitales embarazadas, con desgarramientos, evidentemente abusadas, pero no se da ni un show mediático, ni van y buscan preso al que le embarazó. Es más, aquí hay muchos casos que los medios de comunicación los hemos hecho conocidos, donde nació el bebé, se murió el bebé, murió la niña y todavía no se sabe quién la violó. Y está la responsabilidad del padre también, porque nosotros en esta nueva era queremos dejarle la responsabilidad al Estado, responsabilidad al gobierno, responsabilidad al maestro. Pero es que a veces los que abusan de la niña son los padres. Bueno, pero en el caso de que no, está la responsabilidad del padre, que también cede, entrega, claro, y pone a la hija, que es un saque. Y hace negocio con la hija. Pero claro, entonces en esa medida también debe ser investigado el padre. La jovencita menor de edad que llegue a una clínica, a un hospital, debe abrírsele un caso inmediatamente, debe llamarse a la fiscalía, y los primeros que deben ir son los padres, porque como tú dices, Yulisa, hay padres que violan a sus hijas, o los tíos con los que viven, o los abuelos, incluso los casos más horribles y degradantes, un abuelo que está para cuidar para consentir los a su abuelos, nieta. Dice mi mamá que están para consentir. Eso es terrible, pero no se abren esos expedientes. Yo sigo usando el 1%, y me da pena, pero tengo que decirlo, el 1% de las niñas menores de edad del país que son violadas y salen embarazadas es un 1%. Yo sigo usando ese 1% de unos datos de cuando Cuca bailaba, como dice mi papá, porque no hay estadísticas. Eso es lo que dice la última estadística, que solo el 1% y quizá 1%, punto por ciento, salen embarazadas cuando son violadas. Y no es cierto. Pero no hay datos estadísticos. O sea, una niña embarazada de su abuelo tiene en el vientre a su tío. Sí. A su hijo. A su hijo, que es su tío, porque es hermano, sí, de su papá, sí, es su abuelo, el papá. O sea, sí, es una cosa espeluznante. Y yo creo que sí, que faltan protocolos, que falta mayor voluntad política, y qué bueno verlo, que no es un asunto exclusivo de la familia, es un asunto que también atañe al Estado. Claro. Porque como tú decías, Yulisa, muchas veces la familia es cómplice de este abuso que se comete contra la menor, porque tiene conocimiento, porque puede ser el perpetrador de ese daño, de ese abuso. Mira, entre el 2010 y el 2020, yo tengo un estudio realizado por el abogado Jaime Luis Rodríguez, que hizo un levantamiento de las oficialías del Estado Civil, que es el mínimo de los casos que llegaron a contraer matrimonio con menores de edad. Él logró identificar en esos 10 años unos 5 o 6 casos donde la diferencia de edad entre la menor contrayente y el adulto con el que se casaba era de 50 años de diferencia. Y eso estaba registrado en el registro civil. Y eso pasaba con complicidad de jueces, o sea, que el hombre le llevaba 50 años. Y hay 5 casos registrados en los últimos 10 años. Ya eso no puede pasar. Y eso no puede pasar porque este Congreso aprobó una ley que expresamente lo prohíbe y lo penaliza y lo sanciona. Claro, eso no quiere decir que en la práctica y en los hechos ese tipo de uniones no se sigan dando. Pero ya tenemos una ley que ya lo deja al margen de la ley, que lo deja por fuera y que permite que eso sea perseguido. Porque ¿qué pasaba? Que en muchos casos, cuando estas uniones se daban, los padres podían dar una autorización para validar eso como un matrimonio con posterioridad cuando el caso era llevado a la justicia. Y el Código Penal que nosotros tenemos, que es del siglo XIX, el Código Penal de nosotros vigente del siglo XIX, decía que cuando existe un delito, eso está hoy en el Código, lo que pasa es que con esta nueva ley ya eso no puede pasar, que cuando existe un delito de sustracción de menores, si con posterioridad del delito se produce un matrimonio, ya el delito no puede ser perseguido y el perpetrador del delito ya no puede ser imputable. Entonces, ¿qué hacían? Que muchos casos, cuando el caso se llevaba a la justicia y estaba siendo objeto, se casaban porque le pagaban un dinero al padre para que le dieran una autorización. Y ya eso no puede pasar. Entonces, esa es una de las ventajas que este Congreso, yo me siento muy orgulloso de haber introducido esa ley y que fue un logro colectivo. Porque fue un logro, a mí me da, porque a los diputados nos usan mucho. ¿Y qué ha hecho ese diputado? Es que ningún diputado puede exhibir ningún logro de manera individual. Es un logro colectivo del cuerpo.
Yo puedo haber introducido la ley, pero esa ley no se aprueba si hay una comisión que rinde un informe favorable, si no hay un pleno que lo aprueba con apoyo de las diferentes bancadas y no hay otra cámara, que es la del Senado en este caso, que también la hace suya y un presidente que la promulga. Entonces, al final, es un trabajo de equipo, un trabajo colegiado que para poder rendir sus frutos requiere de la articulación de muchos esfuerzos, de muchos actores distintos, que estamos a veces en partidos diferentes, que defendemos a veces intereses contrarios, pero que nos podemos poner de acuerdo con un tema común, que yo espero que sea siempre para beneficiar al país. Y eso es de lo que uno aprende ya en el ejercicio legislativo. Y que ambos aspiramos a continuar poder ejerciendo más allá de agosto del 2024 con el apoyo de la ciudadanía que ha podido ver nuestro trabajo y que podrá Dios mediante en mayo respaldarlo. Sí. Brevemente, y ya para despedir, me han dicho que nos quedan pocos minutos, quiero preguntarle a los dos sobre algunos proyectos que fueron duramente criticados en medios de comunicación en esta legislatura, que le quedan ya pocos días, como el proyecto de ley que se aprobó para luego poder someter la adenda al contrato de Aerodón. ¿Qué opinan ustedes de la aprobación del contrato de Aerodón? Y ese pedazo que tenía en otro idioma que no fue traducido, o sea que no sé si todos los diputados hablan inglés y no era necesario traducirlo, ustedes me dirán, pero ¿qué piensan ustedes? No quiero contaminar el comentario, quiero saber qué piensan ustedes de lo que sucedió ahí. Bueno, yo sé que José Horacio piensa muy diferente, pero fíjate, yo lo que creo es que nosotros realmente necesitamos el remozamiento de esos aeropuertos. Si bien es cierto que los contratistas durante el tiempo que han tenido el contrato no cumplieron, bueno, nosotros como legisladores... ¿Pero cómo tú premias a alguien que no te cumplió? Quizás no es premio, quizás es lo que teníamos más seguro, a mano, más porque factible. No hay administración local con la capacidad suficiente para administrar los aeropuertos. Bueno, es posible. Es posible. La administración de esos aeropuertos es muy compleja. Nosotros tenemos, por ejemplo, el aeropuerto del Cibao, que trabaja muy bien, pero si bien es cierto, hasta qué cierto punto pudieran ellos extenderse, por ejemplo, quienes administran el aeropuerto Cibao, pudieran extenderse más, pudieran sus capacidades, cuando son empresarios que han hecho del Cibao lo que cualquier otra región quisiera. Tampoco de presentar una oferta. Cualquier otra región. Y que fue una de las críticas que yo hice. Bueno, pero recuerden que cuando alguien tiene un contrato es como los contratos de la casa. Si la vas a vender la casa, el primero que tiene oportunidad de compra es quien Bueno, pero le faltaban 7 años para terminarlo, no era que todavía... Ya había que hacerlo. Para lo que se quiere hacer y antes de que ya colapsen, que se explicó muy bien, esos aeropuertos, había que hacerlo. Pero a punto de colapsar bajo su propia administración. Por culpa de ellos. Por eso digo que el rol de nosotros debe ser ahora... El rol de nosotros ahora debe ser fiscalizar, porque además tú apruebas un contrato como Estado, como gobierno, como Congreso, y no le das seguimiento, y es como si le pusieras un regalo en las manos, que eso fue lo que pareció que sucedió con ellos. Te puse ese regalo. Ahora, si Soraya no es crítica, José Horacio es crítico. Y si José Horacio no lo es, el compañero honorable Tobías Crespo lo es. O sea, van a estar los ojos si Soraya no lo llegara a hacer. Yo soy muy crítica de mi gobierno, a veces por eso hasta tengo problemas. Yo quiero ver que ellos cumplan y yo voy a estar pendiente de que 37 años. Sí, pero ya pasaron. Yo no tengo 37 años de vida todavía. Bueno, mientras nosotros estemos y seamos, tenemos un compromiso. Y se le garantiza ese negocio. Mira, en mi opinión, con relación a ese contrato, tanto en la forma como en el fondo, fue una gran burla y un gran atropello al pueblo dominicano que iguala a este gobierno a los gobiernos anteriores, que tanto criticó ese tipo de prácticas, en la forma y en el fondo. Este gobierno prescindió y rescindió el contrato de la construcción de la autopista del Nordeste por el tema del peaje sombra, pero esto tiene también, y decía, bueno, qué barbaridad, que eso fue un abuso contra el patrimonio del pueblo dominicano, pero en este contrato se está garantizando lo mismo. Lo que pasa es que no está tan explícito, pero está dicho también entre líneas, porque obliga al gobierno a garantizar el equilibrio económico que le garantiza el negocio por 37, casi 40 años a esa empresa. Y si no se le garantiza, pues entonces el gobierno tendrá que acudir y garantizarle una contraprestación para poder restablecer ese equilibrio económico. Pero no funciona de igual manera cuando tengan un excedente. No, no funciona de igual manera porque ya está delimitado lo que el gobierno puede recaudar y puede recibir. Pero además, eso se hizo. Nosotros ese contrato se aprobó en la Cámara de Diputados sin ni siquiera analizar ese modelo económico que le garantiza el equilibrio económico. Y es un error muy grave.
Porque cuando ese contrato se aprobó originalmente en el año 1999, ya a los 2 años la empresa alegaba que se había roto el equilibrio económico. Y hubo que agregarle más años al contrato, y hubo que agregarle más aeropuertos para que sean administrados, y hubo que cederles las tasas gubernamentales, porque el equilibrio económico a 2 años de que se había aprobado el contrato se había roto. ¿Qué quiere decir eso? Que no se analizó bien ese equilibrio económico. Y ese equilibrio económico está supeditado a un modelo financiero que está en el anexo 15 del contrato, que cuando tú te vas a buscarlo, el anexo 15, tú te encuentras con un documento en inglés y con una redacción, con unos números técnicos que para cualquiera de nosotros es ininteligible. Yo solicité en la comisión el día antes de que se aprobara, sin ser miembro de la comisión, preocupado por el tema, de que la comisión solicitara que ese equilibrio, que ese modelo financiero se tradujera al español y que además esos números vayan acompañados de un resumen ejecutivo o un resumen descriptivo para que nosotros lo pudiéramos entender. Porque así como estaba redactado, era ininteligible. Y se rechazó la moción porque la línea era que eso había que aprobarse ya. Había una prisa inusual que yo pocas veces he visto en este Congreso, de que eso había que aprobar urgente y corriendo. Claro, porque se está previendo fondos que van a entrar con ese contrato para financiar el presupuesto del año 2024. Entonces, aunque el contrato sea malo, había que aprobarlo antes de que terminara el año, sin que nosotros pudiéramos analizar bien el contrato, porque si no, no se podían incluir en el presupuesto del 2024 los 300 millones que con la firma del contrato el gobierno va a cobrar. Después se ha querido venir a decir que no, que el gobierno va a cobrar a final de año. Es mentira. El contrato dice que la primera mitad del canon que se va a pagar se va a cobrar con la firma, una vez se agoten los trámites. Y el trámite que faltaba era la aprobación del Congreso. O sea que con la aprobación en el Senado ya el gobierno puede cobrar los primeros 300 y pico millones de dólares. Y tú dices, bueno, pero a cobrar ese dinero con esta prisa, sin analizar bien, faltándole 7 años al Congreso, cuando hay elecciones en 4 meses, tú nada más tienes que sumar y restar. Y decir, aquí hay un interés de aprobar estás especulando. No, esa es mi opinión. Ya tú estás especulando ahí. Soraya, pero es que lo que está a la vista no necesita pejuelo. No. ¿Entiendes? Entonces, esa fue la denuncia que hicimos de manera responsable. Y que la gente vio, nosotros de manera enérgica tomamos un Yo te puedo todo tomar eso. el hecho de que el contrato fue aprobado de manera rápida y yo también lo vi. ¿Y con un incluso, acápite financiero en inglés? ¿Leen todos los diputados en inglés? No creo. Pero era una obligación pedirle. No es una porque falta de cuando- respeto. Porque cuando nosotros... un documento cuando- en inglés a un congreso, preséntalo en Estados Unidos. A ver si te lo Cuando es permiten. que no debe ser. Y además violaba no el debe contrato, ser. porque cuando tú lees el No debe articulado ser. del contrato, dice, este contrato está redactado íntegramente en el idioma español. Y dice el mismo contrato que todos los anexos forman parte integral del Es contrato. que deben Entonces, ser en español. hay El una Congreso debe contradicción que llevar no en se debe español. llevar. A mí me luce extraño porque cuando teníamos el contrato de explotación y exploración de hidrocarburos, llegó un contrato en inglés y con Apache, nosotros lo pedimos en español. Incluso yo lo leí en los 2 idiomas y ahí fue que pudimos encontrar, todavía y yo, que lo revisamos muy minuciosamente, algunos detalles que no concordaban entre artículo y otro en inglés y en español. Pero yo lo que le veo es que la aprobación fue rápida, pero la aprobación fue rápida porque era necesaria, por el tema del presupuesto. Realmente. A mí me hubiese gustado particularmente que hubiese llegado antes para que pudiéramos traducir ese pedacito para los que no hablan en inglés y sí quizás poder Y modificar tal vez algunas analizar cosas. el tema del peaje sombra Sí, que tiene ese contrato, el tema del equilibrio económico. Analizar algunos temas y Porque hoy tienen el poder contrato, modificar. hoy tienen el Congreso a favor, pero mañana viene otro gobierno y tal vez le dé el mismo tratamiento del 97.3 que se le dio al contrato Sí, de la BASIC. sí. Y entonces Eso viene. Yo lo veo Esperemos venir. que no, pero sí. Yo lo veo pudiera venir. ser. Esperemos que no seas tan pesimista, José Horacio. gracias a los dos, a José Horacio Rodríguez, diputado importante de la República, un hombre que ha sometido, yo creo que la mayoría de las controversias que se han dado en este Congreso, y a Soraya Suárez, diputada por Santiago del PRM. Gracias a los dos, qué gusto tenerlos aquí iniciando el año y analizando qué pasa con el Congreso. Veremos qué llega para el día 12 y qué se queda para la campaña, porque todo lo que se quede después del 12 de enero ya eso es Después de mayo. proyecto de ley de campaña. O Después sea de que mayo. veremos pocas cosas controversiales aprobándose. Así será. Gracias a los dos.